El concepto trayectoria escolar ha ganado interés en el mundo educativo en la última década. En términos de política educativa, ese interés ha influido para que los desajustes en las trayectorias escolares dejen de ser percibidos como un problema de los sujetos y comiencen a ser comprendidos como un problema que tiene que ser atendido a nivel del sistema. En una primera aproximación, las trayectorias son los recorridos que realizan los sujetos en el sistema escolar, pero analizados estos recorridos en su relación con la expectativa que supone el diseño del sistema escolar. El sistema escolar define, a través de su organización y de sus determinantes, lo que hemos llamado trayectorias escolares teóricas, aquellos recorridos que siguen la progresión prevista por el sistema en los tiempos marcados por una periodización estándar. Esto es, que los sujetos ingresen a la escuela a la edad establecida por las normas, que transiten los cursos escolares de manera continua, sin repetir y sin abandonar la escuela, y que finalicen los niveles educativos a la edad supuesta para ello, habiendo realizado los aprendizajes previstos en el currículum. La definición de las trayectorias escolares teóricas es variable según los países porque depende de la estructura de los sistemas escolares, de la cantidad de grados de cada nivel, de las edades teóricas concernidas y también de la definición de obligatoriedad escolar propia de cada país. En nuestro país, inclusive, la definición de las trayectorias escolares teóricas es ligeramente variable según provincias, si pensamos, por ejemplo, en la duración del nivel primario y del nivel secundario de acuerdo con las diferentes jurisdicciones. Ahora bien, no es una novedad que las trayectorias escolares de muchas de quienes asisten a las escuelas en calidad de alumnos están desacopladas respecto de estos recorridos esperados por el sistema. La potencia que tiene el concepto trayectoria es que nos permite plantear una mirada sobre el aprendizaje escolar y sobre estos recorridos que realizan los sujetos, que pone en relación dos niveles de análisis que en las ciencias de la educación han estado bastante escindidos en campos de investigación muy diferenciados. Las condiciones estructurales, uno de estos niveles de análisis, y las biografías de los sujetos, el otro nivel de análisis. El enlace entre las condiciones estructurales y las biografías de los sujetos se plantea en la perspectiva de las trayectorias escolares justamente a través de la incorporación en el análisis de las condiciones institucionales. Esta perspectiva pone a jugar las condiciones institucionales en el análisis de los procesos de los que se trate y permite romper con dos modelos explicativos. Uno que podríamos llamar más propio del determinismo social, caracterizado por marcos teóricos que priorizan la explicación, por ejemplo, del aprendizaje o de los recorridos escolares a partir de las estructuras sociales. Piensen en marcos teóricos que, por ejemplo, explican el fracaso escolar, el llamado fracaso escolar, a partir de variables como los niveles de ingreso de las familias, la residencia urbana o rural, etc. Esto por un lado, y por otro lado marcos subjetivistas que priorizan la explicación a partir de las acciones de los sujetos e inclusive a partir de sus supuestos atributos individuales. Entre esos enfoques, la investigación se encontraba en una tensión que la perspectiva de las trayectorias escolares permitió comenzar a resolver. Las condiciones que iluminaban estos dos modelos explicativos tenían un punto de contacto en el sujeto y dejaban de lado un terreno propiamente escolar que había que explorar. La vía de exploración fue incorporar al análisis, como decíamos recién, las condiciones que llamamos institucionales, entendiendo que al estar hablando del sistema escolar, estamos hablando de las condiciones pedagógicas de la escolarización y de buena parte del marco organizativo que hace posible tales condiciones. De modo que, en este raconto rápido que estoy haciendo, quiero subrayar que asumir la perspectiva de las trayectorias escolares implica incorporar al análisis de los recorridos de los sujetos las condiciones institucionales de la escolarización. El sistema escolar no es un invento neutro, no es un fenómeno natural,
es un dispositivo que está ordenado de cierto modo, que responde a ciertas determinaciones históricas, que se relaciona mejor con ciertas culturas familiares que con otras. Hay mucho para decir sobre el sistema escolar, sobre cómo ordena las poblaciones, sobre lo que hace con los sujetos cuando estos están incluidos en el sistema. Bueno, el concepto trayectoria como perspectiva de análisis permite abrir el problema de las condiciones específicamente institucionales. El ejemplo de la repitencia y el sinsentido del funcionamiento real de esta regla permite ilustrar de qué manera una condición, que es el régimen académico, plantea condicionamientos que pueden operar dificultando, cuando no obturando, la trayectoria escolar de los alumnos. Y estamos hablando de una condición específicamente escolar. No es estructural, no es subjetiva, es del sistema en su ordenamiento histórico y de las reglas que rigen la posición de los alumnos y de las alumnas. Elegí el ejemplo de la repitencia porque es un ejemplo que siempre provoca cierto revuelo, empiezan las discusiones sobre si el facilismo, el dificilismo y otros ismos que se nos cruzan en este análisis, solo para decir, es una regla histórica, es una regla que en algún momento se armó, no es una realidad inmanente de la educación, no es la única forma posible en que se puede producir la escolarización, y estamos acá justamente para pensar un poco cuáles son esas condiciones, cómo podríamos pensarlas de otra manera. Hoy existe una creciente aceptación de que hay condiciones específicamente escolares que producen las situaciones que dan por resultado los avatares que encontramos en las trayectorias escolares que no siguen los ritmos que prevé el sistema en su diseño teórico. Por ejemplo, la falta de oportunidades de escolarización en la primera infancia, el ingreso tardío a la escuela primaria por falta de vacantes, la repitencia reiterada, la práctica instituida de derivación a circuitos de recuperación o de diferenciación de la escolarización, la falta de formación de hábitos y de prácticas como estudiante, son ejemplos de asuntos que atañen al sistema educativo y que se encuentran entre las condiciones específicamente escolares. Del mismo modo, así como decimos, hay condiciones específicamente escolares que impactan de este modo en las trayectorias de los sujetos, del mismo modo consideramos que es a través de las prácticas en el sistema educativo como puede producirse la restitución del derecho a la educación en todos estos casos. Y esto no es negar condiciones estructurales, esto no es negar condiciones subjetivas, es colocar las condiciones específicamente institucionales en el lugar central que tienen en la producción de efectos en las trayectorias escolares. En el marco de esta perspectiva, de la perspectiva de las trayectorias escolares, hemos aprendido a interrogar sobre las condiciones pedagógicas que convierten en factor de riesgo unos supuestos atributos personales de los sujetos. Hemos compartido en muchísimas oportunidades algunos de los análisis que hemos podido hacer en el aprendizaje de este modo de interrogar las condiciones pedagógicas. Hemos señalado más de una vez que en la situación de extraedad o de sobreedad, el riesgo no deviene de la edad de los sujetos. Si la edad fuera un problema irremontable, la educación de adultos sería imposible. El riesgo no viene de la edad, el riesgo viene en todo caso de las dificultades para forzar el cronosistema que sostiene la gradualidad en los aspectos institucionales de la escolarización y en las formulaciones didácticas. Hemos señalado también en el embarazo y la maternidad adolescente el riesgo no deviene ni del embarazo ni de la maternidad, sino de las dificultades para resolver los distintos tiempos de instrucción y el cursado en bloque de cada año escolar. El vínculo con la escuela se hizo mucho más dependiente de la disposición de otros soportes, de dispositivos tecnológicos, de conectividad, en una proporción que no habíamos sido capaces de anticipar o de imaginar. Mientras hemos tratado de dar respuesta a la escolarización en unas condiciones que no son las propias de la escolarización, la experiencia que hemos tenido ha sido muy diversa. Nadie podría describir con un par de escenas o con un par de imágenes la enorme variedad de situaciones en que se desarrolló
la experiencia escolar entre el año 2020 y lo que llevamos del año 2021. Pasemos revista algunas condiciones que ponen algo así como la variedad de situaciones en las que pueden haberse encontrado todos ustedes quienes están escuchando hoy esta exposición en el marco de esta clase. Por ejemplo, variaciones vinculadas con la apertura y el cierre de las escuelas, por decisiones nacionales, por decisiones locales y también por casos detectados en la propia escuela, aunque en el contexto local no hubiese mayor alteración en el tema de la apertura y el cierre de las escuelas. Por ejemplo, variaciones vinculadas con los modos de definir los grupos y los agrupamientos en el contexto del aislamiento primero y del distanciamiento después. Por ejemplo, variaciones vinculadas con el régimen de concurrencia que se puede haber definido en distintos momentos del desarrollo del aislamiento y el distanciamiento, y variaciones vinculadas con la concurrencia efectiva de aquellos que nosotros preveíamos que debían concurrir en tal o en cual momento. Variaciones vinculadas a la organización de los contenidos según la combinación presencial-no presencial, y según que aquello no presencial pudiera disponer de algún soporte que permitiera encuentros sincrónicos o no pudiéramos contar con ese soporte. Variaciones vinculadas con las posibilidades de acompañamiento por parte de los adultos y de las adultas que conviven y están a cargo de la crianza de los chicos, de las chicas, que son nuestros alumnos y alumnas en las escuelas. Variaciones vinculadas con la disponibilidad de equipamiento y con la disponibilidad de conectividad. Ahora piensen en todas estas fuentes de variación, hagan todas las combinaciones posibles de estas fuentes de variación y comprenderán que es imposible decir algo que tenga validez universal, en el sentido de que sea una descripción completamente satisfactoria de lo que ha ocurrido. Ahora en dos grandes efectos que creo que nos tienen que ocupar, lo están haciendo ya, pero tenemos que tener claro que no son efectos que se vayan a revertir rápidamente. El primer efecto es la desvinculación. No cabe duda de que la pandemia, con la desescalada en la concurrencia a las escuelas, con el funcionamiento alterado de las escuelas durante tanto tiempo, ha generado en nuestro país una situación de desvinculación de muchos chicos respecto de la escuela. Segundo efecto sobre las trayectorias, la discontinuidad en los itinerarios formativos, inclusive de aquellos que se mantuvieron vinculados con la escuela. Porque nos ha costado mucho asegurar la continuidad en condiciones de discontinuidad que fueron estructurales, ¿sí? Ha sido estructural la discontinuidad que se ha planteado por el cierre de las escuelas, por las aperturas y los nuevos cierres, porque las condiciones de concurrencia muchas veces no podían ser las condiciones de concurrencia del grupo completo, en un tiempo que será recordado como el tiempo en el que no concurrir a las escuelas fue una política de cuidado, un tiempo extraño, en el que no concurrir a las escuelas fue una política de cuidado. Nosotros podemos describir condiciones estructurales de la discontinuidad y también podemos describir condiciones subjetivas de la discontinuidad, pero yo me quiero detener en las condiciones escolares de la discontinuidad porque eso es lo que estamos discutiendo aquí, lo que estamos intentando analizar aquí. Voy a señalar tres, entre otras, porque expresan los límites de nuestros conocimientos profesionales, los límites del conocimiento acumulado por el campo educativo. Una posible fuente de discontinuidad en los itinerarios formativos ha sido la decisión que hemos tenido que tomar de priorizar ciertos contenidos y por tanto de producir una selección sobre el stock de todo aquello que podríamos haber enseñado o que pensamos que podríamos haber enseñado en condiciones de concurrencia regular a las escuelas. Todos hemos tenido, bueno, es un todos exagerado, ¿no? Pero probablemente muchos de ustedes han tenido, yo he tenido la experiencia de que el problema de
la priorización y la selección de contenidos puede haberme llevado a plantear algunos recortes que descuidaran los puntos de apoyo de los aprendizajes que se requieren para poder avanzar en aproximaciones sucesivas sobre los objetos de conocimiento que planteamos como contenidos escolares. Ha sido inevitable priorizar. Lo que estoy diciendo acá es, no teníamos semejante desafío de priorización en las condiciones usuales de la escolarización, y es posible que algunas de nuestras decisiones nos hayan hecho descuidar ciertos puntos de apoyo que se requieren para poder seguir avanzando en el aprendizaje. Una segunda condición, digamos, propiamente escolar, de lo que podría tener como efecto discontinuidades en los itinerarios formativos, esta suerte de proceso de curaduría que hemos hecho, ¿no? De selección de materiales, de recursos. Todos nos lanzamos a buscar materiales y recursos de todo tipo, muchos disponibles en la web, y hemos seleccionado cosas que con el tiempo hemos mejorado en nuestros criterios de selección, pero al principio hemos seleccionado cosas cuya principal virtud era que los materiales estaban digitalizados. Y yo he analizado más de una vez durante el año pasado y en parte de este año cómo la decisión, digamos, de curaduría o de selección de unos materiales no siempre tuvo en cuenta la calidad de esos materiales, en el sentido de que estos no escamotearan el objeto cultural, el instrumento de la cultura, no escamotearan la complejidad del instrumento de la cultura que teníamos que dar a conocer en la enseñanza. Pienso en selección de textos cortos para hacerlos entrar en cierto tipo de encuentros de trabajo con los alumnos y con las alumnas, y bueno, lo que eso escamotea respecto de unas experiencias de lectura o de unas experiencias de escritura que requieren otros tiempos, que requieren otros materiales, que requieren otros recursos. Y señalo como tercera condición que en este contexto de discontinuidad producida por condiciones estructurales y también por condiciones subjetivas, era muy importante, ha sido muy importante, que nosotros, los docentes, generáramos algo que oficiara como memoria del proceso, para quien se conectó y para quien no se conectó, para quien hizo el trabajo práctico y para quien no lo hizo, para quien estuvo impedido de participar de las actividades por condiciones de salud o por condiciones de dificultades en la vida cotidiana, y para cuando finalmente pudo volver. Si algo no operó como memoria del proceso, la experiencia puede haber sido para muchos chicos, para muchas chicas, algo así como la de una colección de actividades cuya lógica reside casi exclusivamente en realizarlas, pero el sentido de la secuencia de aprendizaje aparece perdido. Pongo estos tres ejemplos, y ustedes podrán aportar seguramente muchos más, para decir que en el marco de condiciones que han sido indiscutiblemente estructurales, porque la pandemia es una condición estructural, los límites de nuestro conocimiento pedagógico, los límites de nuestro conocimiento didáctico, porque nunca habíamos trabajado bajo estas condiciones, nos han planteado algunas dificultades a la hora de asegurarles a los chicos y a las chicas algo que es muy importante para aprender, que es la continuidad en el itinerario formativo. Para aprender hace falta continuidad, hace falta enlazar, hace falta que unas cosas se vinculen con otras, que unos saberes se sirvan de base para otros, que unos saberes nuevos enriquezcan los anteriores, y eso ha sido francamente muy, muy difícil en el contexto de la pandemia. Las alteraciones en la forma escolar, como la situación en la que nos hemos encontrado, son oportunidades para la invención del hacer. Yo sé que para muchos de ustedes pueden haber sido experiencias más próximas a la vivencia de desazón o de desinstrumentación, pero también sé que para muchos de ustedes se puede reconocer que hemos aprendido mucho. Pasemos revista a algunas de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, algunas, solo algunas, y preguntémonos cómo pueden estas cosas que hemos aprendido operar a favor de los dos desafíos que yo planteaba, ¿no? Que es la vuelta a la escuela de aquellos que se desvincularon respecto de la escuela, y la
la restitución de continuidad allí donde la discontinuidad produjo fragmentación, produjo corte, produjo falta de conexión en los recorridos o en los itinerarios formativos. Hemos pasado, y empiezo con lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos pasado de la clase en la virtualidad como sucedáneo de la presencialidad, a la decisión de aprovechar el tiempo de la presencialidad para intensificar en el trabajo con los chicos lo que sabemos que no es posible hacer a distancia. Este es un gran criterio para organizar la interacción personal y también para eventualmente organizar el trabajo a distancia. Entonces, pensar allí cómo enfatizamos en el tiempo presencial, cualquiera que este sea, así sea continuo, cómo enfatizamos en ese tiempo aquello para lo cual vale la pena estar juntos. Hemos aprendido ciertos usos de la tecnología para hacer posible la enseñanza, hemos conocido aplicaciones, sitios web, entornos sincrónicos, aulas virtuales, y me parece que ahí hay algo que en otro momento nos hubiese tomado mucho tiempo aprender y la pandemia nos hizo aprender en velocidad. Yo creo que hemos aprendido el valor de los agrupamientos flexibles. Esta idea de, bueno, los grupos no necesitan ser siempre los mismos, todo el tiempo los mismos, podemos producir agrupamientos más cortos para ciertos propósitos. Alguien ponía el ejemplo, creo que era Mariela Hellman, en el documento que llegó a las escuelas, ¿no? Creo que ponía el ejemplo de 6 clases para aprender a multiplicar, ¿no? Bueno, hagamos el agrupamiento de los que necesitan aprender a multiplicar y hagamos una secuencia de trabajo de 6 clases para aprender a multiplicar. Y después cada uno vuelve a su grupo, pero vuelve en mejores condiciones, vuelve habiéndose apropiado de un contenido escolar muy importante que no le permitía avanzar en sus aprendizajes en el área de matemáticas. Ha habido un crecimiento del trabajo compartido entre docentes. Hemos aprendido formas de colaboración con las familias que quizás en otras condiciones no hubiesen sido posibles, porque hemos dependido mucho de lo que los chicos y las chicas han podido hacer en el contexto de los hogares, y esas formas poco usuales de colaboración con las familias no deberíamos perderlas. Hemos aprendido el lugar del sistema escolar en la elaboración de la experiencia humana. En este momento en que se está produciendo algo así como un restablecimiento de las condiciones más frecuentes o más usuales de la escolarización, el sistema escolar está siendo un lugar de elaboración de esta experiencia de la humanidad que hemos tenido como humanidad. Ya no hablo solamente del aprendizaje de formas de socialidad relativas al cuidado entre todos, hablo del dolor, hablo de las pérdidas, hablo de la sorpresa, hablo del miedo, hablo de lo que ha sido esta experiencia para muchos chicos y para muchas chicas, y del lugar que la escuela tiene como un lugar para elaborar esta experiencia. Y esto nos lleva, ya así en el final, a lo que podríamos llamar, bueno, condiciones institucionales para el sostenimiento de las trayectorias escolares. Yo he dado pistas de un montón en todo lo que vengo diciendo, pero ahora me voy a detener en algunas. Podría decir, pensando en la vuelta de quienes perdieron la concurrencia a la escuela y pensando también en la restitución de la continuidad en los itinerarios formativos, y también agregaría ahora en la elaboración de esta experiencia que como humanidad hemos tenido y seguimos viviendo, diría, hay varias condiciones que nos podemos proponer, sostener, establecer, si ya existen, fortalecer y en todo caso cuidar. Un acuerdo de trabajo dentro de la institución que se apoye en la idea de que los estudiantes, las estudiantes son alumnos de todos nosotros, que se apoye en lo que cada uno de nosotros como docente o en lo que cada grupo de docentes puede resolver con más facilidad por experiencia anterior o por formación específica. Generar una modalidad de trabajo que sea informada a los alumnos, a sus familias, acordando unas pautas que puedan comprender, ayudando a restablecer esa continuidad que se pierde cuando la lógica la tenemos nosotros
en nuestra cabeza y en nuestra programación, pero los otros no la conocen y no la pueden compartir. Una programación global, conjunta y compartida de lo que queremos que aprendan los chicos y las chicas en el tiempo que sea, si quieren, en los próximos meses, y en función de eso, algunos criterios para seleccionar, o para seleccionar proyectos de trabajo del tipo 6 semanas para aprender a multiplicar, y para integrar o organizar grupos con quiénes de nosotros y durante cuánto tiempo y para aprender qué cosas. Una planificación más detallada de lo que harán esos grupos, con quiénes de nosotros, con qué materiales, por cuánto tiempo, hasta lograr qué cosas. Una suerte de planilla de seguimiento, muy de las que se utilizan en la formación a distancia, donde es muy importante que el profesor o el tutor tengan una idea muy clara de por dónde debería ir transitando la experiencia formativa del estudiante o de la estudiante, una suerte de planilla de seguimiento para registrar los avances de nuestros estudiantes uno por uno, en unas progresiones en las que aprendamos a distinguir, si no lo hicimos todavía, aquello que esperamos que todos puedan aprender y las profundizaciones que pueden ser distintas, que pueden ser para unos sí y para otros otras, una suerte de distinción entre qué para todos y qué como recorridos más personales o más de cada uno. Un sistema interno de comunicación para compartir entre nosotros cuáles son los logros que están justamente alcanzándose con los distintos grupos, con los distintos sujetos, y muchas ganas de inventar, de probar una práctica organizacional nueva, apoyándonos en lo que sabemos hacer. No se trata de exigirnos en lo que no sabemos hacer, pero sí de darnos una suerte de oportunidad de inventar. Para que esta experiencia que hemos vivido, de la que hemos aprendido tanto, no nos quede en la memoria de nuestras carreras profesionales como, uy, ¿te acordás cuando fue la pandemia? Para que algunas de las cosas que hemos aprendido se incorporen a nuestras prácticas. No a nuestra práctica individual, que probablemente es lo primero que nos sale, ¿no? Incorporar nosotros en nuestra práctica algunas cosas, sino a la práctica colectiva, a la práctica institucional, porque si algo trae la perspectiva de las trayectorias escolares es una reflexión sobre condiciones que son institucionales. La enseñanza es un asunto institucional, no es un asunto privado o doméstico de cada cual, es un asunto de equipos de trabajo, y en esa clave es que podemos pensar el sostenimiento de las trayectorias escolares en esto que ojalá pronto sea la pospandemia.